categórico a información de último minuto. Habla el constituyente Pedro Muñoz. Hechos de esta naturaleza, cualquiera sea el convencional o la convencional que los realice, y en cumplimiento, en coherencia con esa afirmación, es que hemos presentado ante el Ministerio Público esta denuncia como mesa ampliada, incluyendo también a la convencional Isabel Godoy, quien no aparece aquí firmando porque se encontraba en viaje arriba del avión desde su distrito a la Convención Constitucional. Sí, yo quería además complementar lo antes señalado, que ante la gravedad de los hechos hemos actuado con prontitud para reunirnos a través de la mesa directiva ampliada para poder abordar la situación y poner a disposición de toda la ciudadanía en aras de la transparencia y la probidad los acontecimientos que ocurren hoy en día con respecto a la convención. Es fundamental señalar además que nosotros continuamos nuestro trabajo, continuaremos esta semana con lo que se nos mandata. Estamos en una semana crucial con respecto a la aprobación del reglamento definitivo y poder hacerle eventuales indicaciones y poder incorporar los reglamentos que se anexarán de las distintas comisiones. Es fundamental señalar que el trabajo de la convención continúa, y en aras de esta transparencia y probidad que ha sido nuestros principales objetivos desde el día 1 de la instalación, nosotros ponemos a disposición todos los antecedentes de los cuales disponemos para que se investigue a través de las instituciones pertinentes, y además buscaremos el mejor mecanismo jurídico y apropiado para poder reemplazar al vicepresidente Rodrigo Rojas. Muchas gracias. Sí, es importante señalar que la situación de la vacancia que se produce, nos enfrentamos ante la situación de poder interpretar el reglamento que nosotros hoy en día tenemos, pero además se viene la aprobación de este reglamento definitivo que contempla algunos mecanismos de reemplazo para las vicepresidencias adjuntas. Entonces, es algo que tenemos que evaluar, poner todo a disposición, hacer un análisis jurídico del mejor mecanismo para que esta vacancia, para que este reemplazo se produzca acorde a lo que estamos enfrentando esta semana. Tenemos que entender que esta semana estamos en proceso de aprobación de este reglamento que se viene trabajando y armonizando después del trabajo efectuado por las distintas las distintas comisiones. Recordemos que nosotros nos fijamos un plazo para que las 8 comisiones trabajen en sus propuestas de reglamento y después de haber hecho un trabajo arduo de armonización de estas distintas propuestas, nosotros esta semana nos reuniremos en el pleno que tenemos agendado para el día jueves y viernes para poder votarlo en términos generales, y la próxima semana poder hacer las indicaciones correspondientes para poder tener el reglamento definitivo. Entonces también hay que comprender esta vacancia que se produce ante las reglas que hoy en día contemplamos y las que eventualmente podremos incorporar a este reglamento definitivo. De las vicepresidencias adjuntas, que es una de las, precisamente porque él presentó su renuncia, y eventualmente si se llegase a producir esta renuncia o lo que eso lo analizaremos durante la semana. O sea, a medida que nosotros presentemos antecedentes o que tengamos comunicaciones que hoy en día no están durante esta semana, podremos hacerle llegar el informe jurídico con respecto a este reemplazo y qué es lo que ocurrirá una vez también que tengamos definido el reglamento definitivo. Sí, bueno, es importante señalar que dentro de la mesa directiva, ¿perdón? ¿Cuál? A todas. Es importante señalar que tenemos una encargada dentro de la mesa directiva ampliada de comunicaciones y transparencia, y ella estará, ella es la encargada de poder comunicarse personalmente con Rodrigo Rojas. ¿Nos escuchas? ¿Qué le están preguntando en este momento a la constituyente Tiara Aguilera, que es parte de la mesa directiva? ¿Lo alcanzas a escuchar o tampoco? La otra enfermedad, y eso hace que la mesa tenga
Bueno, la mesa se reunió precisamente para buscar los mecanismos de reemplazo. Porque tengo que bajar un poco acá el volumen. Me estaba preguntando más que nada por las implicancias de las faltas que había cometido Rodrigo Rojas, si es que tiene alguna significancia más grave de las que se han enfrentado. Mira, le están preguntando nuevamente por la renuncia a Rodrigo Rojas. Aquí no se trata de lo que nosotros creamos. Perfecto, Martín. Vamos a retomar contacto contigo en algún instante. Pancho, estábamos escuchando a Pedro Muñoz y a Tiare Aguilera, son miembros de la mesa directiva de la Convención Constitucional, como me apuntaba Yasna. Claro, condenando el hecho, anunciaron, no sé si comprendí bien, anunciaron una querella en algún punto. Dijeron que colocaba los antecedentes a disposición del Ministerio Público, y eso ya es una base. Pero eso puede ser una denuncia, no necesariamente por querella. Tú vas, cuentas los hechos y el Ministerio Público los tipifica y les da la estructura de... Ellos hablaron de... Pedro Muñoz habló de denuncia. Claro, si se habla de denuncia, eso es llevarlo antecedente al Ministerio Público. Ya. Lo que me preocupa, y para aclarar un poquito, lo que pasa es que yo hablo mucho del reglamento de la Convención y el problema está que el reglamento disciplinario, el que eventualmente se podría cargo de estas situaciones, no está redactado todavía. Y si quieren hacer un reglamento con efecto retroactivo para poder ampliarlo a la situación que afecta al constituyente Rojas, es complicado desde el punto de vista jurídico, porque normalmente rige el principio de retroactividad de la ley penal y más encima en tipo de sanciones, entonces me parece... No, pero es que, perdón, una aclaración respecto de eso. Primero, el reglamento está redactado por la Comisión de Reglamento y lo tienen que sancionar en el plenario. Pero por eso digo, no está listo. No, sí, de acuerdo, sí entiendo lo de la retroactividad, pero el convencional va a seguir siendo convencional cuando se apruebe ese reglamento. Exacto. Entonces no es retroactivo, sino que se aplica a partir de la aprobación del reglamento a un convencional que todavía es convencional. Cargo. Claro, en definitiva, en ese momento le haríamos aplicable ese reglamento a los hechos que en ese momento estarían vigentes y reventando en ese momento. Claro, y lo que dijo Mesa, el vicepresidente de la convención en la mañana, es que en esa propuesta de reglamento viene una sanción específica para propuesta este tipo de específica, no solo de sanciones, sino que de mecanismo de reemplazo. Sí. Porque como no existe ese mecanismo... Es que lo están inventando, es que ese es el problema. Están inventando un mecanismo de reemplazo porque ese mecanismo actualmente no existe. Y eso es lo que tienen que aprobar ellos mismos para ver cómo reemplazan al constituyente. Bueno, pero ahí está el problema. ¿Por qué no hay un mecanismo de reemplazo? Tú sabes que el reglamento hasta ahora de la Convención es un espejo del de la Cámara. Sí. Cuando esto ocurre, por cualquier razón, en la Cámara o en el Senado, el mecanismo de reemplazo, que a mí no me gusta, pero es el que hay, es que al partido al cual hay que reemplazar al que se va, es el partido el que lo designa. Lo designa, sí. La pregunta es, ¿quién va a reemplazar a Rojas de Neyri? Claro. A Rojas de Neyri. Rojas Baden. Rodrigo Rojas Baden. Te pido perdón. Rodrigo Rojas Baden. Marta. No existe el mecanismo. Es complejo. No, bueno, pero hay una elección que tiene una cifra repartidora en ese distrito y si Rodrigo Rojas Baden se elimina de la lista, queda otra persona de acuerdo al mecanismo electoral del distrito. O sea, el segundo más votado. Por lo tanto, no es imposible, ¿no es cierto?, pensar. Supongamos que una persona, digamos, tiene un accidente el día de la elección, es elegido, pero no puede asumir porque fallece. Bueno, es lo mismo, ¿no es cierto? Si tú eliminas a una persona de la lista de la... ¿cómo se llama esto? De la... ¿Convención? De la lista de prueba. ¿A quién le toca, ¿no es cierto?, con el mecanismo electoral, entonces viene la siguiente persona que le habría tocado si la otra no hubiera estado. Pero señora Marta, o sea, en esa hipótesis, ¿sería siempre la persona de una misma lista o podría darse la hipótesis de que fuera la otra votada de otra lista? No. Ahí lo que vale es la regla del método D'Hondt. ¿No es cierto? Por eso le pregunto. Por lo tanto, le puede tocar a cualquiera. Por eso le pregunto. Podría ser cualquiera. Entonces, en definitiva, este cupo podría ser ocupado, entre comillas, por otra persona que fuera, no sé, con otras ideas totalmente distintas a la que la convención está... Es que la representatividad de la democracia no es por ideas. La representatividad es por personas. ¿Te fijas? O sea, aquí los electores eligen a una persona. No, el sistema D'Hondt es por ideas y por personas, porque tú votas una lista. Votas la lista más votada y la persona. El voto de la persona se reparte en toda la lista, por lo tanto, el voto es a una persona de una idea. Por eso que el método D'Hondt respeta las prioridades de las listas de acuerdo a la cantidad de votos que saca cada lista. Por eso es que es por ideas. Si una lista tiene un candidato menos, si una lista tiene un candidato menos,
saca menos representantes y le toca a lo mejor a la misma lista un número más abajo o a otra lista. Ya. Ahora, uno se mete a las redes sociales a revisar la conversación del ciudadano y hay gente que se aprovecha de esto y dice, oye, así es la Convención Constitucional, son todos iguales, yo sabía que esto iba a pasar. Y otros dicen, no, esto es un señor que tiene un problema puntual y hay que ver el tema en hacer la focalización. ¿Qué opina de esto Cristian Leporati? Publicista, experto en manejo de situaciones de estas características, que puede hacer un análisis desde lo comunicacional. Cristian, ¿cuánto afecta a la Convención Constitucional esto que ha sucedido con Rodrigo Rojas Bate? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? A ver, hay dos cosas. Uno, la Constitución que tiene orgánica la Convención, que es muy diversa, es pluralista, es horizontal, no tiene como un liderazgo tan claro como una empresa, que tiene un gerente general, gerentes funcionales. Esto es una asamblea, es como una asamblea, ¿ya? Entonces tenemos un primer problema importante de gestión de la crisis. Y hay un segundo aspecto también súper relevante, que estamos viendo una contingencia política, que son las elecciones en noviembre de este año, presidenciales y de cámara, y por lo tanto se mezcla todo esto en la juguera y te genera una crisis que podría haber sido bastante encapsulada, te la incrementa mucho porque hay distintos intereses políticos acá dando vueltas. Eso yo creo que es una base que te hace que esta crisis sea mucho más relevante, que hay intereses, hay que decirlo, hay intereses ideológicos, intereses electorales y no solamente un pecado ético por parte de un constituyente. Ahora, si uno va específicamente a una crisis, siempre las crisis hay que resolverlas rápido, ¿ya? Y yo creo que en ese sentido, tanto el Loncón como Baza se han demorado bastante. Esto empezó ya a darse vuelta el viernes, se filtró ya el sábado y estábamos todo el día sábado hablando de este tema. Creo que en ese sentido las señales de la mesa directiva no fueron muy rápidas. Tenía que ser muy rápido esto, rápidamente haber excluido a esta persona de su espacio físico dentro de la asamblea, ya que no se puede hacer legalmente, porque esto requiere un proceso, como decía Marta recién, y un proceso complejo. Está descubriendo. Hay que separarlo simbólicamente, pero simbólicamente ya he dicho Baza y la señora Loncón, rápidamente esto no puede ser, es inaceptable. Usted estaba mostrando hace unos minutos atrás recién a una constituyente hablando y le daban cosas a la oreja. Claro, eso no puede ser. Siempre cuando hay una crisis y en comunicación política es muy violento, porque además se viraliza mucho más rápido que las crisis de las empresas, se viraliza mucho más rápido en las plataformas digitales, en las redes sociales. Tiene que haber una señal clara, súper clara. Lo que en ese sentido podría haber sido un poquito más rápido cuando esto se empezó ya a filtrar. Yo concuerdo contigo por parte de Loncón y de Baza, pero lo que vimos recientemente con el constituyente Pedro Muñoz, que habla de la denuncia del Ministerio Público, con la constituyente Tania Aguilar, que se manifiestan en torno a una potencial renuncia de Rojas Bade, me parece que es la senda correcta. La Constitución la tenemos que cuidar todos. Entonces, si hay un elemento que mintió descaradamente y sistemáticamente para llegar a ocupar un lugar y redactar esta Constitución, y que finalmente pone en jaque y en duda, hay que eliminarlo, porque estamos hablando de un bien mayor. Estamos de acuerdo en eso. Si lo que yo digo, que las crisis se resuelven rápido, de inmediato, ¿ya? Claro. Bueno, hoy día es lunes, hoy día finalmente, ¿sabes lo que pasa? Es que yo insisto en un punto, Cristian, yo creo que de verdad a todos los constituyentes esto fue como un balde de agua fría. Yo creo que a nadie lo dejó indiferente. Si para uno que nunca lo vio, nunca conoció a Rodrigo, fue como muy fuerte, para los constituyentes fue terrible. Pero eso te lleva a lo siguiente. Yo podría decir, menos mal que pasó esto, viendo el vaso medio lleno, porque eso te demuestra que en el tiempo que queda, que es bastante largo, hasta que vayamos a la salida ya de la propuesta. Son muchos meses por delante todavía para plebiscito salida. La constituyente requiere tener una estructura en lo comunicacional bien desarrollada. No lo tiene. Aquí todos opinan los que están a la izquierda, opinan los que están a la derecha, opinan los que están en el centro, opina la lista del pueblo, opina la señora Loncón, opina Baza, opinan los constituyentes. Eso comunicacionalmente, para las crisis que vienen a futuro, porque van a venir probablemente, claro. Hay que estar preparados. Y yo creo que eso es un muy buen ejemplo que está ocurriendo ahora, de que efectivamente la constituyente no está preparada para conducir crisis que puedan surgir a futuro. El mejor ejemplo es el caso de Rojas Bade.